Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Vamos, primero que todo te pido disculpas por todas estas fallas técnicas que nos has estado esperando y pues acá también me imagino que algunas personas están esperándonos con el conversatorio. Ante todo, te agradezco el que estés esta noche aquí conmigo y pues con la audiencia de Epidauria. Qué rico que nos vas a poder conversar de la experiencia que tienes y sobre todo el trabajo tan lindo que tú haces y del que soy testigo con las mascoticas, con nuestros amiguitos de cuatro patas y peluditos. Si quieres, nos cuentas un poquito de tu trayectoria para que la audiencia sepa. Bueno, gracias Marta por invitarme a este conversatorio de Epidauria. Es un honor para mí poder compartir con ustedes parte de lo que para mí ha sido como un don muy lindo que me entregó el cielo. Bueno, yo soy veterinaria de profesión, desde muy pequeña quise serlo y como todos los veterinarios estudiamos clásicamente la veterinaria, luego comencé a estudiar el comportamiento animal, la etología y ver que en esta trayectoria y estudio de lo que es la veterinaria clásica, con la medicina alopática, el tratamiento con drogas tradicionales, yo veía que era un poco invasivo el tratamiento siempre en los animales y empecé a buscar otras alternativas que fueran como más acordes a la energía tan bonita que ellos tienen. Así fue que incursioné en el Reiki, me hice maestra Reiki para poder también transmitir el conocimiento a mis colegas y a todos los que tenemos mascotas. Y adicionalmente empecé a estudiar lo que era la terapia con esencias florales de Bach, la aromaterapia y la gemoterapia, porque ellos reciben de una manera muy bonita todo este tipo de terapias que los acompañan. Llevo ya muchos años trabajando principalmente en lo que es animales de compañía, sobre todo perros y gatos. Así algún tiempo trabajé también con aves, pero actualmente dedicada completamente a hacer consulta, tanto en la parte, digamos, de comportamiento como en sanación, en lo que tiene que ver con la armonización de ellos mismos. Mm, wow. Y a ver, cuando tuve la experiencia con Gremlin, mi gatico, pues primero quedé muy sorprendida porque pues uno no se imagina cómo puede ser esta historia de trabajo no invasivo con los animales y sobre todo porque veo que, o por lo menos la experiencia que yo tuve es que no es solamente un trabajo a nivel de la parte física, sino también el trabajo a nivel espiritual con ellos. Entonces, eso me parece precioso, ese trabajo que tú haces y esa conexión tan linda que tú estableces con cada uno de los animalitos. Sí, bueno, cuando estudié lo de comportamiento en etología, siempre había un módulo inclusive que trabajábamos mucho la comunicación, ¿cierto? La comunicación en los animales tiene, igual que en los humanos, una comunicación que es vocalizada y otra que es no verbal, ¿cierto? Entonces, dentro de etología uno puede empezar a leer ciertas formas de comunicación y entonces ahí estudiábamos la postura del cuerpo, ¿cierto? La lectura si un animal estaba relajado, si estaba estresado, si estaba un poquito de pronto incómodo. Pero cuando ya se profundiza más y empiezas a atenderlos directamente a ellos, la sensibilidad se vuelve todavía más a flor de piel porque empezamos a entender que ellos se comunican a otro nivel. La comunicación de ellos es una comunicación intuitiva, es una comunicación más de corazón. Ellos transmiten no solamente imágenes, sino también sentimientos y muchas emociones dentro de ellos se expresan a través de imágenes que nos llegan a nosotros como tutores. Entonces, empecé a que realmente
me comunicara con ellos y entendí que siempre la comunicación ha sido de una sola vía. Es decir, uno les da órdenes, los llama, pero nunca nos quedábamos detenidos a escucharlos. Y apenas empezamos a escucharlos, nos damos cuenta que ellos tienen mucho que entregar. Yo molesto y digo que ellos se saben la vida y milagro de nosotros porque están muy cerca nuestro. Entonces comunican demasiadas cosas que son importantes porque de alguna manera ellos son maestros que vienen a acompañarnos a nosotros en nuestra vida, a mostrarnos de una forma muy linda cómo podemos tomar conciencia de muchas cosas que inclusive ellos nos ayudan a recibir, tanto física como energéticamente, y ellos son unos visionarios porque tienen ya comprobado, y eso sí es un estudio científico, que la glándula pineal de ellos tiene más cristales de cuarzo que la de nosotros. Entonces, por eso ellos tienen un espectro de luz que es mayor, y por eso es que ellos pueden ver la franja del infrarrojo, que es donde se observan, digamos, los campos áuricos, algunas energías que están en el ambiente, ¿cierto? Entonces ellos son muy especiales con nosotros realmente. O sea, yo sabía que, por ejemplo, los perros veían en infrarrojos. Quiere decir que, por ejemplo, los gatos también, los caballos o los otros animales. Sí, específicamente se ha hecho el estudio histopatológico de la glándula pineal comparada del gato y el humano. Y Ujú. ahí fue donde se identificó que la glándula pineal está conformada con láminas de cuarzo de silicio y otra, no me acuerdo bien la otra, el otro tipo de cuarzo, pero el gato tiene más cantidad que nosotros. Entonces, eso le permite tener un espectro de luz mayor, y por eso es que los gatos tienen la capacidad de ver nocturnamente también. Ellos tienen una capacidad muy linda de ver de noche. Ellos son muy nocturnos en realidad. Entonces, por eso, al dilatarse la pupila, es como se abre el diafragma y se produce esa visión que algunos de los que estamos como tutores aprendemos a identificar, porque ellos nos muestran de una manera, yo diría que muy certera. Si ellos están mirando hacia arriba a una cosa que uno no ve, es porque están viendo algo. Siempre es así. Ujú. Y cuando dices están viendo algo, es algo energético, no materializado. Sí, ellos tienen, por eso, a ver, si nos vamos a remitir a la historia con los gatos y los perros, tanto en Egipto como hablamos inclusive en la época medieval y en todas las épocas, siempre fueron muy importantes porque ellos tenían, digámoslo así, una sabiduría que no se podía explicar. Hoy en día, con los estudios que se han hecho de lo que ellos ven y de la energía que transmiten, entonces se pudo demostrar que ellos sí están viendo energías. No solamente las ven, sino que ellos también, a través de sus procesos, en el caso del gato con el ronroneo, producen una vibración que ayuda a sanar hueso. La vibración que producen en el ronroneo, la gran mayoría de los ronroneos de los gatos llega hasta 30 Hz, y hay unos que suben hasta 200. Y en el cuerpo humano, por el escáner, sabemos que el órgano que más tiene Hz en el escáner es una parte de la piel que tiene 120 Hz. Entonces, si nos vamos a ese proceso, ellos están vibrando más alto para restaurar. Con los perros hacen algo diferente. Los perros trabajan con nosotros más en las emociones. Entonces ellos siempre están, el saludo de un perro es lo máximo, o sea, un perro te saluda con esa efusividad y llega y te lambe las manos y te muestra si está sucia. Muchas personas no entienden que cuando el perro te está mordiendo los pies, te está mostrando que traes algo en los pies. No solamente, digamos, en la suciedad que hay en el ambiente normal, sino que también nosotros por naturaleza cargamos
energía electromagnética que nos carga y que a ellos también. Entonces ellos son capaces de limpiarnos y por eso empiezan a lamer las manos, los pies y uno dice, ay, pero este tan cansón. No, te está mostrando que te debes limpiar y uno no lee eso, Mm. ¿cierto? Sí, yo no, es más, yo no lo sabía y por ejemplo, no me gusta cuando me empieza a lamer el perrito de la casa y yo digo, ay, ya empieza a lamerme, uy, como que qué pereza. Pero bueno, ahora que ya sé qué es lo que Sí, hace, tiene sí. sentido, ¿no? Sí, y ahí es donde uno, cuando uno ya sabe que por qué está haciendo las cosas, generalmente nosotros tenemos la tendencia a que ladró y nosotros somos cállate, ¿cierto? Ujú. Eh, en este momento se trabaja más desde el corazón. Entonces uno ya le dice gracias porque me muestras qué pasa y generalmente uno llega sucio desde los codos, generalmente. Y más cuando uno, digamos, hace terapias, como en este caso, generalmente voy a contar una anécdota con un gato que atendí. La tutora y yo llegamos pues a atenderlo al mismo, llegamos al apartamento para atenderlo y ella sobó el gato y la mordió. Y yo le iba a hacer reiki y me mordió. Cuando me dijo, es que ustedes se tienen que lavar desde los codos porque están sucias. No me, como quien dice, no me pueden tocar. Entonces inmediatamente nos lavamos ya, tranquilo. Entonces, de alguna manera, uno no los escucha, como te decía. Mm. Ellos tienen una forma muy particular de mostrar eh, no solamente pues las energías, sino cómo cambiar esa emoción que tienes. Ejemplo, cuando una persona está triste y está llorando, generalmente los perros van y te lamen, te Mm. hacen un lamido para animarte, el gato se soba en tu cuerpo, ellos tienen una forma de mostrarte que todo pasará, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros seamos como receptivos a esta información, ellos empiezan a pedir cuando están realmente afectados por una enfermedad, si uno está bien conectado con ellos, entiende si necesitan la ayuda, que en este caso, digamos que eso es lo que generalmente yo le digo a las personas. A mí, yo llego a la terapia por los animales, no por el tutor, porque los animales son como los que crean ese vínculo Ujú. para que yo llegue, les ayudo a ellos, pero indirectamente se está ayudando también, pues nos ayudamos nosotros, Y porque el al- y- animal muestra lo de la familia. ok, a eso iba. O sea, por la experiencia que he visto con el trabajo que haces, generalmente las personas consultan ya sea por un comportamiento o por unos síntomas que presenta la mascotica, digamos, ya sea el gatico o sea el perrito. Pero cuando tú intervienes, lo que yo veo es que es un trabajo integral, porque se trabaja también con el tutor, como tú lo llamas, o sea, la persona encargada o que está al cuidado del animal, y el entorno. El entorno es los demás miembros de la familia o los demás animales que hacen parte de esa familia también. Entonces, es como que se trabaja con la totalidad del grupo familiar. Sí, ve, una de las cosas que a mí me gustó de estudiar, digamos, digamos que uno como veterinario siempre quiso que todo fuera integral. Ujú. Entonces, cuando uno llega a la medicina integrativa, al Reiki, a las terapias de esencias florales, entiende que aquí no solo se mira la enfermedad puntual, sino que se mira todo, como decías, integralmente. Ujú. Entonces eso es muy bonito porque cuando uno llega ahí, yo no tengo la información completa, pero como el animal que está compartiendo con ellos sí la tiene, empieza a salir la información y ahí es donde la sanación integral, porque al comunicar e inclusive yo a todos les digo, o sea, esto no es un privilegio de una sola persona, ni uno como digamos terapeuta lo tiene. Por eso a mí me gusta enseñarles a que se comuniquen con ellos en esa misma sección, porque las personas reciben la información
y sienten la respuesta de ellos en el corazón. Esa es la clave, ¿cierto? Porque no es una respuesta verbal como la que nosotros escuchamos, es una respuesta que se recibe en el corazón. Entonces todo el mundo al finalizar, cuando se comunican con ellos, se quedan sorprendidos precisamente porque lo que necesitaban era la comunicación, expresar lo que se necesitaba en la familia para poder seguir adelante, para hacer la sanación integral. Ok. Mm, o sea, tengo varias inquietudes, pero quisiera irlas como organizando un poquito. Em, con respecto, por ejemplo, a lo que son las enfermedades de los animales. Mucho se ha dicho que los animales llevan o expresan las enfermedades o las características del tutor o de la familia y que muchas veces ellos recogen en sí y se enferman por el cuidado que hacen los animalitos hacia la familia, no al contrario. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Sí, en la experiencia que tengo generalmente tiene que ver mucho con la familia y tiene que ver mucho con el animal escoge, digamos, casi siempre, él es el que nos escoge y llega para cumplir una misión y al escogernos, para él la misión es, puede ser guardián, puede ser un sanador, puede ser un recolector, como lo llamo yo, energético, un transmutador, puede ser simplemente el que imprime la alegría en la familia, o puede llegar a ser una mascota simplemente de juego, ¿cierto? Porque ellos también tienen como misiones que son, yo vengo aquí a jugar, ¿cierto? Entonces, cuando en el momento en que cada uno escoge el rol, por eso hay muchas veces en que hay familias donde hay muchos animales, porque un solo animal no es capaz de cumplir todos los roles. Generalmente, cuando son los que reciben y asumen parte de, digamos, de las enfermedades de las personas, son animalitos que duran poco, que están poco tiempo con nosotros y que si uno le pregunta al tutor, tiene diabetes, está afectado, apareció con diabetes el perrito, entonces preguntas, ¿en tu casa hay alguien que tenga un proceso de pronto hipoglicemia o prediabetes, entonces, o que esté con diabetes? Entonces, sí, o puede que no sea ni siquiera en esa casa, sino que es la mamá de la persona Del que es tutor. tutora de ese animal, pero el animal trata de ayudar porque la ve angustiada. Entonces, cuando ya en mi experiencia, por ejemplo, casi todas las personas con diabetes terminan con problemas renales y los gatos asumen mucho eso a nivel renal. Con un gatico me pasó precisamente eso. El gato, llegué a la casa, a él estaba con una insuficiencia renal, se le estaba haciendo la terapia tradicional veterinaria, le empezamos a hacer el Reiki y lo que comunicó fue a la tutora, le dijo, tu mamá no se está cuidando y ella, si no se cuida con su diabetes, va a terminar en lo que estoy yo, que le estoy ayudando. Entonces ella realmente, cuando ya le comunicó a la mamá, el gato se mejoró. Entonces, realmente es un proceso, como yo te decía, de llamar la atención, ¿cierto? Porque a veces pues han pasado cosas muy bonitas. Una colega veterinaria, ella tenía cáncer de mama, ya le habían hecho mastectomía, iba para la tercera quimioterapia y ese día se acostó a dormir por la tarde con su perrita que tenía más o menos 8 años, que era la perrita más, digamos que era con ella todo el tiempo al lado, y la perrita no despertó y al otro día no le tuvieron que hacer quimio porque estaba bien. Entonces las dos hablábamos. Eso fue una entrega en amor, ¿cierto? Fue muy lindo. En este momento hay muchos animalitos que con el tutor hacen este tipo de apoyo, específicamente en los duelos, cuando hay varios animalitos,
hay siempre uno que ayuda a los tutores cuando alguien se fallece, sea una persona o sea otro animal, y siempre hay uno que asume las emociones. Es aquel que tiene la barriguita redonda como una almohadita. Ese es el que más recibe emociones. Entonces hoy en día le trabajamos mucho a la obesidad en los animales a través de alimentos, a través de ejercicios, está bien, pero no nos damos cuenta que tiene que ver con las propias emociones. Wow. Entonces ahí entraríamos a saber que si está con esa barriguita así como una almohadita, entonces, porque son animales muy característicos, uno los ve y es como solo barriga, ¿cierto? Es una barriga como una almohada, entonces uno a ellos les ayuda en ese proceso haciendo Reiki, haciéndole limpieza con cristales. En este momento hay camitas que se preparan con cristales, se les ponen en el colchoncito, se les hace limpieza periódica de la energía y son animales a los cuales hay que comunicarles todo el tiempo, yo me hago cargo de mi emoción, para que no se vayan rápido, porque se van así, son los que más rápido se van. Ok. ¿Qué tan cierto es que las mascotas se parecen a los dueños? Sí, Pues resulta que a nivel te lo pregunto desde la parte psicológica, desde la parte sí, del comportamiento, de las actitudes, desde la personalidad. Sí, tiene que ver mucho con, a ver, en el aprendizaje son como los niños. En unos estudios que hicieron, por ejemplo, los perros tienen como la mentalidad de un niño de 8 años. Entonces, ellos son como una esponjita. Tan es así que algunos perros, como el dueño le habla, oh, empiezan a contestarle a uno y le hacen así, wow, wow, wow. Son los que muestran en los videos que uno se ríe porque ellos aprenden a contestar como en repetición de lo que nosotros estamos diciendo en su vocalización, ¿cierto? Porque es un poco diferente. Entonces empiezan a ser muy similares porque adoptan conductas de capricho, de intolerancia, de no me toque, porque la persona a su vez también lo está expresando así. Ellos sí se compaginan demasiado con el tutor. En la, no en, uno ve en televisión mucho el programa de César Millán y es real. Él dice, respira profundo, que esté calmado, que no se, que usted tiene que estar, él dice, utiliza una palabra como que usted esté armónico, que esté tranquilo, precisamente porque en la medida que uno genera ansiedad, le transmite la ansiedad también al perro o al gato. Entonces, sí se parece mucho los animales al sitio donde viven y con quien viven. Cuando se trata, por ejemplo, problemas de agresividad en comportamiento, uno evalúa mucho en la casa quién grita, quién es esa persona que da órdenes, quién es esa persona intolerante, porque a esa persona es la que hay que poner a trabajar más con el perro, a que no lo grite, por ejemplo. Obviamente, pues uno empieza a hacer cambios no solamente de conducta, sino también de adecuar los espacios, ¿cierto? Hace un contracondicionamiento de positivo siempre, porque en ese caso la agresividad tiene muchos orígenes, pero cuando la agresividad es territorial, uno lo trabaja diferente. Entonces lo trabaja pensando mucho en cómo está respondiendo los tutores en ese momento. Y generalmente cuando hay una agresividad en los perros sobre todo, tiene que ver mucho con la irascibilidad de los dueños. Entonces yo siempre molesto, yo digo, qué pena, pero les voy a formular esencias florales a ustedes y al perro. Es algo así y realmente funciona. Ha sido, pues yo me río, pero es en realidad lo que hay que hacer. Es Ujú. integral, como decías. Ya, me haces acordar, hace algunos años yo tuve en casa tuvimos una perra Uh -huh. que empezó muy agresiva, pero al principio no nos dimos cuenta que era y con el tiempo
fue que pudimos darnos cuenta que tenía problemas de audición, Audición. se quedó sorda, era una dálmata. Ujú. Y, y entonces era como muy nerviosa, me imagino que era porque no entendía, no escuchaba, qué sé yo. Y nos hizo pasar varios sustos con visitantes porque era Sí. muy agresiva, o sea, muy no, atacaba cuando se sentía como sorprendida o cuando los ambientes se volvían pesados. Por ejemplo, recuerdo alguna vez, un día antes de un huracán, cuando vienen los huracanes, pues es mucha la agitación, el ambiente está Ujú. caldeado, incluso huele diferente, hay mucho viento y la gente, todos estamos así como a las carreras preparándonos para el huracán. Y ella en esas ocasiones reaccionaba agresiva. eh, pero después nos dimos cuenta, como te digo, que era que estaba sorda. O sea, empezó como a perder muy rápidamente la audición y, y me imagino, no sé, cuando hay ese tipo de deficiencias de audición o, por ejemplo, algunos animales que tienen problemas con la visión también, eso repercute en algún tipo de comportamiento y más aún, eso tiene forma de hacerse reversible, porque a nosotros lo que nos dijeron era que en los dálmatas era como algo genético, que les daba mucho a los dálmatas, pero no sé si eso también tenga algo que ver con esto que tú dices de que vienen a acompañarnos, enseñarnos o a mostrarnos algo, cuando son ese tipo de situaciones. Sí, mira que pues te dieron, sí tienen razón. El dálmata es una de las características y otras razas como el Doberman también pierden la audición y es una situación genética de selección. Realmente pasan varias cosas. Hay animales que, por ejemplo, son agresivos simplemente porque tienen un dolor, ¿cierto? Y Mm. nosotros no fuimos capaces de leer que había el dolor. Ujú. Cuando hay una situación de estas, por eso es importante la comunicación. La comunicación es no solo de parte mía hacia él, sino leerlo. Yo Ujú. digo, uno los lee a ellos porque cuando uno genera ese nexo tan bonito con ellos, uno sabe cuando están tristes, cuando no respira bien, o sea, uno empieza a conocerlo también, que empieza a identificar esas situaciones. Cuando nos desconectamos de ellos de corazón es cuando no leemos, por ejemplo, que hay un dolor. Entonces, en ese caso, es importante que uno identifique, porque eso sí se puede manejar. Por ejemplo, la audición eh, se maneja mucho con, con cosas que vuelan o con luces, porque ellos lo que hacen, o con olfato. Entonces, en la medida que se pierde la audición, se agudizan los otros sentidos. Entonces, inmediatamente uno empieza a utilizar comandos y figuras con el perro para entrenarlo que vea. Nunca se le va a tocar la parte posterior sin que él haya visto que lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces se empieza a hacer como un entorno agradable para él, seguro, frente a lo que sucede, porque si ya no escucha y suena el timbre, él se va a basar en el olfato. Y si esa persona dice, ay, qué belleza, y lo va a tocar, él dice, la orden que está haciendo no la entiendo, ¿cierto? Entonces, empiece por el respeto, por no tocarlo, por dejar que él te huela y dejar que dé la vuelta y te reconozca, ¿cierto? Porque él tiene que reconocer con el otro sentido que está muy desarrollado, que es el olfato y la visión en ese caso. Mm. Pero cuando hay dolor, yo siempre le digo a las personas que cuando hay la relación de niños y teniendo niños y animales en la casa, se presentan muchos accidentes precisamente porque si el animal en la salida sufrió una leve cortadita en la pata, y llega el niño a jugar con él y le tocó esa zona, ahí lo mordió, ¿cierto? Entonces uno como tutor de ellos se va dando cuenta que está cojeando,
que ve porque levanta la patica, porque si lo voy a tocar, la levanta, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros nos vamos conectando más visualmente y emocionalmente y aprendiendo a leerlos completamente a ellos, prevenimos todo este tipo de cosas que pueden suceder, porque la agresividad tiene siempre un motivo. La única que yo diría que, pues, que prácticamente no se puede, digamos, tratar es una agresividad que es por depredación, que tiene que ver con el instinto depredador, que es un instinto natural, que es de su ancestro inmediato, que es el lobo, ¿cierto? Que ya sabemos que se hizo la categorización en ADN y se descubrió que el perro, el 99.99% de los genes del perro son iguales a los del lobo. Entonces es un lobo por origen. Y el instinto de depredación es un instinto que mientras el perro sea más parecido fenotípicamente, físicamente al lobo, más va a tener características de ese tipo. Hoy en día existen muchos accidentes con Siberian Husky, Alaska Malamut, Pastor Belga Malinois, porque son perros que tienen el instinto más cercano. Entonces hay que aprender a entenderlos con su instinto, pero el día que hay una cacería de una gallina, mató un gato o algo, ya se desencadenó el instinto depredador, que es una agresividad que realmente no tiene, digamos, reversa porque es un instinto natural. Entonces eso generalmente son los animales que terminan encerrados en un corral, ¿cierto? Que es muy triste, que pueden atacar niños porque los ven como presas o pueden atacar a un anciano porque camina muy despacio, ¿cierto? No es que ellos sean agresivos porque sí, es un instinto natural, ¿cierto? Tú has tocado un punto que es bien interesante porque he sabido de situaciones en las cuales algún animal, que digamos un perro que durante muchos años fue un perro dócil, amoroso, y que de un día para otro simplemente empezó a atacar y te estoy hablando de una historia real, el perro de uno de mis hermanos Sí. vivió en la casa muchos años y incluso con los niños, y un día cualquiera atacó a mi cuñada y la destrozó, mejor dicho, se la tuvieron que quitar y lo tuvieron que sacrificar porque decían que volvía a atacar a otras personas. Em, Eso es posible, o sea, cuando tú dices que se les despierta ese instinto, ¿qué puede hacer que se despierte un instinto como esos en un perro que ha estado todo el tiempo rodeado de mucho cariño y que ha sido muy dócil, muy amoroso? Bueno, en este momento hay una situación y es que nosotros como seres humanos hemos manipulado mucho la genética. Oh, En los animales que son de raza sobre todo, hay muchos que se han manipulado buscando ciertas características físicas que nos gustan a nosotros, pero entregando otras que deterioran el comportamiento. Voy a ponerte un ejemplo. a El ver. pastor alemán es un perro que era guardián, era un pastor, ¿cierto? Tenía una figura que no era con una caída del tren posterior ahora lo ponen prácticamente el tren posterior en oblicua, caída la cadera totalmente. En la medida que se fue seleccionando aparecieron dos características no deseadas: displasia de cadera y un nivel de agresividad más alto. Entonces, ¿qué sucede? Con las manipulaciones por querer una característica de verlo así perfecto, hicimos un daño en lo que es natural de él, porque él era un pastor que protegía el ganado y las ovejas, ¿cierto? Pero lo queríamos con esta característica. Por ejemplo, en razas que se habla mucho, por ejemplo, el Cocker Spaniel es una raza que a través del mundo pues ha sido muy,
muy amada porque es muy hermosa, hay varios colores y genéticamente se ha comprobado que el color caramelo no le gustan a los niños, por ejemplo. Y generalmente las personas quisieran adoptar un cocker por su tamaño, lo llevan a su casa y ese animal en sus genes trae la información, no quiero que me toques, ¿cierto? Y el niño le jala las orejas y tiene su defensa, que es a través del mordisco. Cuando aquí, por ejemplo, en Colombia, pasó una situación. Hay una raza que en el mundo es muy tranquila, el Bull Terrier, ¿cierto? Y en Colombia el Bull Terrier es el que es con una cara así larguita, que son blancos casi todos, y resulta, y hay otros que son con color atigrado, y resulta que aquí los seleccionaron para buscar los que tuvieran más capacidad y presión en la mandíbula y para seleccionar los que tuvieran más agresividad con otros perros. Entonces, hoy en día, cuando usted tiene un cachorro de Bull Terrier, tiene que hacer una terapia de contracondicionamiento y de sensibilización pero muy grande y toda la vida, porque ese perro queda, yo molesto y digo, sensible a lo que fue la selección genética, que era la agresividad con otros perros. Y ya está demostrado que mientras más blanco sea, más fuerte es esa respuesta genética. Tan es así que en el mundo pues han restringido ciertas razas precisamente porque nosotros como seres humanos hemos seleccionado características que son absurdas, pues no tiene sentido. Ujú. Me imagino que eso también pasará con los gatos, ¿o no? Sí, en los gatos existe en este momento la tendencia a seleccionar los que tengan patas corticas, eh, a seleccionar los que son de nariz muy chata. Entonces, claro, con eso vienen problemas de rinitis. Por ejemplo, las razas que son, digamos, puras genéticamente, ha habido mucha consanguinidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, sabemos que los siameses sufren mucho de problemas renales y de inflamaciones de encías, de gingivitis, precisamente por la consanguinidad que han generado. Si los hubiéramos dejado natural, no existirían todas estas situaciones. Por ejemplo, en los persas hay mucho problema de rinitis, porque mientras más ñato fuera, nos gustaba más, ¿cierto? Y esto es producto de la selección que hacemos. Entonces, pues el ser humano ha sido un poquito invasivo, ¿cierto? Y parte de esta invasión es la que hace que tengamos que hoy en día trabajar en el comportamiento de una manera muy fuerte, ¿cierto? Y en este momento hay lo que se llama nutracéuticos, que son alimentos que traen mucho triptofano para poder que se desencadene esa cadena de serotonina para que se calmen. Entonces ya tenemos que dar este tipo de snack para calmarlos. Por eso hoy en día hay animales que tenemos que hacer muchas cosas para poderlos calmar y yo siempre digo, no solamente miremoslo desde el punto de vista físico y de selección genética, si yo ya seleccioné una de estos animalitos que tuvo un trauma inclusive, yo me dispongo a recibir la enseñanza que me trae ese perro, porque si yo seleccioné ese compañero y llegó a mi vida, es porque me está enseñando algo. Estoy trabajando la agresividad en él, seguramente también tengo que trabajar en mí, porque eso no es porque sí. O sea, lo que trabajo en el animal es porque generalmente me corresponde como espejo. Yo siempre digo que ellos son como la voz de la conciencia de uno. Sofía, nos llegó una pregunta en estos días cuando estábamos preparando el conversatorio. Una clienta que preguntaba, ella tiene 3 gatos
3 gatos y un perro, pero hay uno de los gatos que habitualmente no le gusta, o bueno, ella dice, lo describe como que tiene un comportamiento en que hace el popó, pero fuera de la caja. O sea, pero eso es en la mañana. El resto del tiempo ella usa la caja, pero el popó lo hace al lado de afuera de la caja. Y ella me preguntaba, me decía, yo entiendo por la forma en que ella me mira que me quiere decir algo. Y la pregunta que me hacía es, ¿cómo hago para aprender y entender qué es lo que me quiere decir con eso? Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿hay alguna manera en que nosotros podamos aprender a descifrar esos comportamientos a veces atípicos o porque es como que intencionalmente cuando tú ves que el gato te está mirando y como que te dice, ok, este es como mi regalo, pero ¿cómo hacer ese proceso de entendimiento? Bueno, primero que todo, digamos que desde el punto de vista de comportamiento, la representación cuando ellos hacen, defecan, es la representación máxima de marcaje de territorio, ¿cierto? Ujú. Cuando no estoy contenta con el territorio, marco con orín, con las uñas obviamente, porque ellos liberan unas ferormonas en las almohadillitas, o con la materia fecal. La materia, yo siempre le digo a todo el mundo que si su gato, o sobre todo en gatos se presenta mucho, si el gato empieza a orinar en sitios que no son, fuera del arenero, marcar, o si hace popó en otros sitios, es bueno hacerle una revisión veterinaria clásica. ¿Por qué? Porque algunos de esos comportamientos te están mostrando, mira, tengo algo. Pueden ser parásitos, puede ser algo simple, ¿cierto? Puede ser simplemente que el arenero no le gusta el sustrato que tiene el arenero, ¿cierto? Puede ser que cambiaste el arenero y llegó nuevo y no me gustó, ¿cierto? Pueden ser muchas cosas simples, pero lo primero que siempre recomiendo yo es hágale pruebas. En ese caso habría que hacerle un coprológico, hacerle unas pruebas sanguíneas y descartar cualquier problema infeccioso, porque los gatos tienden a mostrarnos a nosotros, no nos muestran con quejido como hace un perro, porque uno toca un perro y ahí mismo llora o se deprime. El gato para cuando se deprime es que ya está muy mal. El gato generalmente te muestra con esos procesos de eliminación inadecuada en algún sitio o vómitos continuos. Entonces uno lo primero que descarta es la parte de salud, ¿cierto? Ujú. Y ya luego existen otras situaciones, como decías, y es que la comunicación es importante mirar qué sucede cuando lo está haciendo. Si lo está haciendo a una hora determinada, si siempre lo hace cuando yo me arrimo, si lo hace cuando yo estoy limpiando el arenero, es un regalo, ¿cierto? Entonces, ese regalo, como lo está haciendo afuera, hay que buscar utilizar productos adecuados, enzimáticos para limpiar el sitio, porque si no va a seguir haciéndolo ahí. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer como digo yo, devolver la situación y se hace un completo descontrol del horario de ese gato. Es decir, si a las 9 de la mañana siempre lo está haciendo, yo no me arrimo por el arenero para que no me vea. Cambio totalmente las La rutina. condiciones, las rutinas, exacto, para hacer un cambio total, un nuevo contracondicionamiento y la desensibilización a esa situación. Ok. Pero si fuera ya de tipo, viéndolo desde el punto de vista energético, cuando nos marcan con materia fecal, es porque generalmente ahí estaríamos hablando que se abren portales, generalmente como ellos tienen la capacidad de ver, digamos, los seres que desencarnan, entonces puede haber alguien ahí, te lo está mostrando y hace tiempo está ahí y no lo ves, ¿cierto? Porque los gatos son
yo diría, muy psíquicos, y ellos todo el tiempo te están diciendo, que usted es que no va a ver, pues como, y entonces ya hice lo máximo que tengo que hacer y no has podido entender, es algo así. Entonces habría que mirar, yo siempre le digo a todo el mundo, bueno, descartemos primero como lo normal y luego vámonos a lo energético, Claro. porque está bien, puede que haya fallecido alguien en la familia y que esté muy presente ahí. Entonces, si alguien falleció y generalmente hoy en día todos los que tenemos perros y gatos somos muy sensibles, sentimos energías, sentimos cosas. Yo pienso que ellos nos ayudan a sentir, a ser sensibles. Entonces, prácticamente es observarlos y aceptar lo que nos quieran decir. Para eso ahí se enseña, a ver, en México hay una escuela que enseña la comunicación intuitiva a través de meditaciones, a través de procesos de, yo diría que es como una desintoxicación de uno mismo y subir la vibración. Voy a explicar un poquito de esa comunicación. Bueno, Para comunicarse con ellos es importante subir la vibración de uno. Entonces, cuando se empieza a hacer yoga, se empieza a meditar, empiezas a subir tu propia vibración y a ser un poco más sutil. En el origen de los animales, mientras que nosotros pertenecemos a la tercera dimensión, la gran mayoría de los animales son de sexta dimensión hacia arriba. En sexta dimensión tenemos los gatos, en octava tenemos la mayoría de los perros y en novena tenemos las ballenas, los elefantes, vacas, caballos. Entonces casi todos están por encima de nosotros en vibración. Es decir, ellos son ya seres que trascendieron el juicio, la crítica y que introyectaron el amor incondicional. Por eso convivir con ellos nos llena a nosotros de alegría, ellos no te critican, se han hecho estudios cuando personas que viven en la calle tienen sus mascoticas, comparten el pan que consiguen con la mascota y esas personas lo que han hecho, por lo menos aquí en Medellín se trabajó muy bonito con ellos porque lo que se hizo fue ayudarles a esterilizar los animales y se les da comida para los animales, porque se crea un nexo tan bonito que se ayudan mutuamente. Entonces, en ese caso, uno tiene que saber que hasta la persona, yo siempre decía, si oles maluco, si estás mal genio, si puede ser lo que sea y siempre te van a querer, siempre te van a saludar. Si lo acabaste de regañar horrible, al ratico está oleando la cola saludándonos. Y con los gatos es un poco diferente. Los gatos son un poquito, digamos que le enseñan a uno a hablar pasito, a moverse suave, a no gritar. El trabajo con los gatos es de calma, de control, de silencio, pero les encanta terapia con cristales, que hagas un ambiente bonito para orar, para meditar. Entonces, con ambos uno crea ese nexo y genera lo que uno necesita, porque si lo están poniendo a uno, ellos a calmarse, por algo es, ¿cierto? ok. Esa parte me parece fascinante. Eh, pienso que tú decías, ellos vibran en unas dimensiones mucho más altas y la mayoría de las personas tienen la creencia de que los animales son menos evolucionados o son seres inferiores a nosotros. Y parte de lo que se ha encontrado es que no, al contrario, nosotros somos los menos evolucionados comparativamente con los animales. Y es como tener ese sentido de reverencia o de amor hacia ellos, de entender que ellos no son inferiores y que de alguna manera merecen todo nuestro respeto también. Sí, mira, actualmente pues en muchos libros encontramos la referencia y si nos vamos a Egipto pues
encontramos que fueron venerados, realmente les dieron como el estatus de maestros, representado en el toro, en el perro, ¿cierto? Anubis, el gato, todo, el león que representa la esfinge, la cabeza del león, en fin. En Egipto, por ejemplo, fueron muy valorados, ellos sí fueron respetados como dioses. ¿Cuál es el asunto? Y es que hoy en día nosotros no entendemos esa relación que existe, o no entendíamos más bien, porque pienso que actualmente con la era de la luz, al entrar en la era de Acuario, se abrió la oportunidad de entregar más información y de que los mismos animales pudieran comunicarse con nosotros. Por eso te decía, ya hay escuelas enseñando la comunicación. Fuera de eso, hoy en día, a través de los medios recibimos muchos videos donde los animales se comunican y ayudan de una manera que uno no puede decir que no tienen sentimientos, que no tienen una capacidad de amor infinita. Entonces es allí donde yo a todo el mundo le digo, mira, lo único que tienes que entender es que es de amor incondicional. Y nosotros todavía no hemos podido llegar allá. Fueron tan especiales que renunciaron a estar con su propia especie por estar con nosotros como maestros. Wow. Nosotros todavía no hemos renunciado a irnos a vivir con las vacas solos, pues o con no, nosotros estamos en comunidad. Ellos han hecho yo diría esa renuncia tan bonita y ellos, por eso su tiempo en la tierra es corto. Ellos cumplen una misión y cuando de alguna manera, y eso a mí me ha sorprendido últimamente, y es, te voy a poner un ejemplo, hay una persona que rescató un animalito, está viviendo con él, y ese animalito se va muy rápido. Cuando empiezas a mirar el proceso de la persona necesitaba sanar cosas en un corto periodo. Y mientras estuvo con ese animalito de compañía, gato, perro, lo sanó y siguió su vida. Entonces llegan cortos periodos a entregar ese amor y a entregar como esa sabiduría de calma, de interiorización para uno, que hace que uno entienda muchas cosas después que se van. A veces lo entiende en el momento, pero a veces lo entiende cuando se fueron. Y yo le digo a todo el mundo, fueron maestros en el momento, pero pueden ser maestros después en amor. Y cada que te llega un ser de estos como maestro, hay que preguntarnos, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué estoy aprendiendo? Han pasado cosas tan delicadas como que hay gatos que no se quedan en una casa y uno dice, se voló, se perdió y el gato no apareció. Porque las personas donde llegaron no quisieron tomar conciencia para hacer la misión que tenían que hacer y ayudarlo en ese proceso. Y me he dado cuenta que algunos no están en el, yo digo que no están en el sitio que es y se van. Así como hay otros que están teniendo, por ejemplo, los gatos, yo siempre les digo a las personas, por favor coloquen las mallas, por favor aseguren todo. ¿Por qué? Porque ellos, como trabajan con el manejo de las energías, son capaces de verlos y a ellos los persiguen. Entonces son aquellos gatos que se tiran por la ventana y se sacrifican por uno para que uno no reciba las energías. Entonces es triste, o sea, si yo soy un desconectado como tutor, pasan muchas cosas, ¿cierto? Wow, sí. Eso último es impresionante. El otro día veía un video que me pasaron de un niño pequeño, apenas como de esos que están aprendiendo a caminar, paradito en un balcón. Y al lado había un gatico. Y le hacía. Y el niño está intentando como elevarse un poquito y el gato le pega. Y vuelve y lo intenta y el gato lo empuja. Y yo decía, y se ve que habían algún adulto o alguien filmando, porque Sí, claro. está filmado desde atrás, pero verle,
Y el gato miraba como, oiga, usted no va a hacer nada No con va él. a poder cuidar. Y le insiste hasta que hace que el niño se mueva. Pero es como, yo decía, él se está dando cuenta de que el niño está en peligro. Obviamente el niño es mucho más grande que el gato, pero el gato le insiste y le insiste. A mí me dejó eso pensando mucho, porque yo decía, ¿cuántas veces uno no se da cuenta del trabajo silencioso que ellos hacen? En mi vida yo todo el tiempo he tenido animales. De niña tenía muchos perros y tanto es que mi madre decía que yo era la loca de los perros. Tenía muchos perros y gatos también, o sea, no sé, desde pequeña tuve esa conexión y recogía cuanto animalito medio moribundo me encontraba, llegaba a la casa, mi mamá, claro, casi siempre me quería tirar, me decía, echarme con todo y animales, pero yo lograba, o sea, es como, yo no te puedo decir que yo los entiendo, que los escucho, no, porque te mentiría, pero sí sé que logro tener una conexión y que jugamos, nos entendemos y sé que logro como conectarme con ellos. Pero yo pensaba, y yo creo que te lo comenté, yo hasta hace mucho tiempo, hasta hace algún tiempo, yo pensaba que yo era persona de perro, ¿sí? Porque siempre había tenido, era perros y todo. Hasta hace unos años que me adoptaron. Un gatito me adoptó. Y sí, porque no es, uno Sí. cree que es uno quien lo adopta, pero realmente yo lo que me di cuenta es que él me escogió y él fue el que me adoptó a mí. Es Gremlin. Y, y la manera como logran expresar em, y sobre todo darnos a conocer información. En casa había tres gatitos. La primera que llega por mi hija, luego ella tiene unos gatitos y se queda el niño, El gato. el gato, y este que te digo que me llegó después, que me Que adoptó. te adoptó. Y yo recuerdo una anécdota que a mí me dejó muy impactada. Vivíamos en una casa donde estaban los tres gatos más los perros. Eh, yo dormía, tenía mi habitación en el segundo piso. Una noche yo estoy dormida y la gata entra al cuarto y me empieza a molestar como para que me despertara. Y yo Que le te decía, "Ay, despertó. déjame, Lilu, déjame dormir, Lilu, déjame dormir". Como no le presté atención, se subió a la cama y me ha mordido el dedo gordo del pie. Sí. Y yo, pero Lilu, ¿qué te pasa? Y entonces se tiró de la cama y se fue hacia la puerta y me empieza, y mira hacia afuera y me mira, y yo dije, ¿qué pasa? Me levanté, pues ya después de un mordisco, Sí, pues claro. ¿quién sigue durmiendo? Me levanté y dije, algo le pasa, y la empecé a seguir. Ella baja las escaleras, bajo con ella y se dirige hacia el patio. Cuando yo voy hacia el patio me encuentro con que mis hijos se habían acostado más tarde y se les olvidó entrar a los perros y a los gatos y estaba haciendo un frío brutal. Impresionante. Y entraron todos así. La gata era la única que estaba dentro de la casa y ella Ay, me qué ha ido a belleza. despertar, o sea, así, de abrir, de empujar la Sí. puerta, irme a llamar, morderme el pie porque vio que yo no le estaba prestando atención para hacerme abrirles la puerta a los otros para que Ay, entraran y se calentaran. Después de eso yo dije, oh my God, sí. aquí quién enseña a quién aprende de quién, esa Sí. solidaridad con los otros y sobre Mm. todo la persistencia de ella, porque yo tengo que Sí, decirlo, yo claro. soy de sueño pesado. Mis Ujú. hijos me dicen, mamá, tú te duermes hasta cuidando un tigre, porque yo cuando caigo, caigo, pero como piedra. Ujú. Y esta gata se las ingenió mordiéndome para que me pudiera despertar.
Y Perfecto. yo decía, si yo no me levanto realmente, los animales se mueren afuera del frío. O por lo menos la hubieran pasado terriblemente mal como la Claro. estaban pasando. Y ese tipo de comportamiento yo lo he visto mucho en los gatos, de hacer cosas, y en los perros también por otros Ujú. animales, de cuidado, de atención, Sí, y son persistentes, o sea, no desfallecen rápido, no renuncian rápido, sino que insisten, insisten, insisten hasta que uno lo hace o hasta que sí. uno logra brindarles, más que brindarles, hasta que uno logra entender qué es lo que necesitan de uno. Sí. Ujú. No sé, Sí. si, me imagino que tú también tendrás muchas anécdotas sobre ese estilo de cosas. Sí, sí, ellos son así. Eso es una cosa hermosa. Te digo que en este momento hay historias de muchos perritos que se pierden en el bosque, en las caminatas, y siempre el que los va a encontrar es el que es el compañero de la casa. Entonces, uno sabe que muchas personas como tutores, uno es como, ay, pero este como está de cansón, ¿cierto? Es la primera reacción. Y yo Sí. siempre le digo a todo el mundo, mm, hay comportamientos que nosotros estamos acostumbrados, que lo llaman a uno siempre ellos. Quiero comida y quiero salir, ¿cierto? Ujú. Digamos en el caso de un perro. Y entonces, cuando el perro viene en un momento en el que no es habitual y te está llamando la atención, inclusive te coge la mano para llevarte. Si no escucha uno, ahí sí es que estamos muy desconectados porque realmente ellos están mostrando algo que pasa. Muchos accidentes con otros animales, con niños, se han salvado por esta circunstancia, porque van y muestran dónde están las cosas. Ve, con los caballos existe una cosa muy bonita y es que por lo menos cuando van cabalgando y en sitios que hay piso muy quebrado, ellos saben cuando ellos tienen un instinto protector natural y saben cuando hay algo que está afectando el camino, sea un derrumbe, sea una culebra o alguna cosa, ellos se detienen. Y nosotros como seres humanos que somos, a veces somos, dele, dele, siga, siga. Cuando alguien que de pronto se conecte y dice, no, tiene que pasar algo, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Y van a ver, hubo derrumbe, Mm. ¿sí? Porque ellos tienen la capacidad de sentir, primero las vibraciones porque están más en contacto con la Con la tierra. tierra. Sí, y segundo, ellos tienen una intuición muy grande. Entonces, a veces, por ejemplo, estoy hablando de caballos que la comunicación con ellos es también muy bonita, ¿cierto? Pero no los tenemos tanto pues como en el hogar. Por ejemplo, con los perros, hay muchos perros que hoy en día se están trabajando en lo que es la atención, por ejemplo, para acompañar ciegos, para acompañar epilépticos, para acompañar personas, adultos mayores con problemas de corazón, porque el perro se entrena para que le recuerde que se tome la droga, para que si pasa algo, inmediatamente el perro responda y inclusive ellos tienen la capacidad olfativa. Se demostró que cuando se va a producir, por ejemplo, un ataque epiléptico, cambia el olor del humano. No sé, eso es un estudio que hicieron y ellos lo perciben. Entonces le avisan al humano con que conviven y ese humano ahí mismo llama a emergencia, porque ellos ya saben cuándo va a suceder. Lo mismo con el infarto, ellos también hoy en día se hace diagnóstico de cáncer, muchas cosas, o sea, con ellos se pueden hacer muchísimas cosas porque son muy especiales. Qué interesante. ¿Qué Mm. conexión establecen, por ejemplo, tú hablaste de la conexión intuitiva que ellos hacen, por ejemplo, con los bebés? Ellos se conectan de corazón y los bebés también. Entonces, por eso es que
generan, inclusive hay perros que anecdóticamente te cuento que una amiga, ella tenía 2 perritas y cuando ella tuvo la bebé, las perritas se pusieron a producir leche sin estar, ellas estaban esterilizadas, ¿cierto? Tengo que coger la gata porque aquí llegó a saludar y Hola. nos tumba el iPad. Entonces, cuando ella nació la bebé, inmediatamente empezaron a producir leche. Wow. Entonces ellas la custodiaban en la cuna y eso es una actitud de conexión, no solo que se armonizó en la parte hormonal, sino que se armonizaron en el sentido de protección maternal, ¿cierto? Mm. Y eso es natural. Casi los animales de compañía que tenemos, por eso algunos que yo te decía que nosotros mismos los hemos mal educado con ciertas circunstancias, tenemos que aprender a que la relación de ellos es de corazón. Y los bebés tienen, si fuéramos a comunicarnos con un bebé, tendríamos que hacer lo mismo, que la conexión es natural, o sea, natural con ellos. Ellos no necesitan hablar. Ellos inclusive por naturaleza los limpian. Entonces, por eso es que si se le ensucia la boquita al bebé, el perro va a hacer esto, porque es natural limpiarlo, acicalarlo como a una cría naturalmente. Entonces, eso, ¿Y qué pasaría ahí con lo de las bacterias, los gérmenes? bueno, resulta, Esa es una resulta cosa que que yo tengo ahora con mi nieta, que las perras le lamen la cara cada rato y digo, uy. no, mira que hay una situación. A ver, la saliva de perros y gatos es muy ácida. Entonces, de por sí, no hay tanta bacteria en la saliva, ¿cierto? De pronto hay más bacteria, obviamente, en la materia fecal. Y, por ejemplo, la de nosotros es más básica, puede haber más en el de nosotros. ¿Qué Ujú. sucede? Es en la medida que tengas la salud de tus animales, armónica y bien con sus vacunas, con la limpieza y el aseo que corresponde, con los sitios limpios, los comederos limpios, ese animal va a entablar una relación, digamos, que yo lo llamo, ese es el mundo que vivimos todos, es un ambiente donde las bacterias que compartimos todos son iguales. De alguna manera estamos trabajando en comunidad. Entonces, cuando se va a desparasitar el perro, el gato, yo diría que hay que desparasitar el niño, porque inclusive los parásitos de perro y gato no se le transmiten a los humanos, tiene que ser una cosa muy rara, pero sí, por ejemplo, nosotros les podemos transmitir las amibas que son gravísimas para ellos, ¿cierto? Mm. Entonces, si hay cierto grado de suciedad en la casa, eso también afecta a los animales. Más que el lamido del perro al niño, afectarlo, afecta más lo que tengamos en el ambiente. Y hoy en día, por ejemplo, hay una situación tremenda. Hoy en día, como a toda hora llegamos a echarnos alcohol y con la pandemia nos tocó antibacterial, de todo, ellos están desesperados porque con el olfato que tienen ha sido muy fuerte. Mm. Entonces para ellos ha sido abrumador y ellos pueden perder hasta la capacidad del olfato por tanto alcohol. Entonces tenemos que ser prudentes con lo que hagamos. Si nos vamos a desinfectar los zapatos, tratar de hacerlo en un sitio donde no esté el perro, por ejemplo, que un niño tampoco, ¿cierto? Como tratar de hacer como ese proceso, porque ellos sí son receptores de eso muy sutilmente, tienen unos receptores excesivamente fuertes y se afectan mucho. Tú has tocado lo del alcohol, pero pienso que no es solamente eso. Yo recuerdo, o por lo menos uno de los cuidados que yo tengo con mis animales es de no usar ningún tipo de producto de limpieza que sea tan agresivo para ellos. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los animalitos alguna vez tuvo problemas a raíz de un líquido que se utilizó para limpiar. Eh,
a veces no nos damos cuenta que todos esos líquidos que usamos, por ejemplo, para limpiar los pisos, las superficies, a ellos los afecta porque luego ellos se van a lamer las paticas y todos esos químicos se los están tragando, digámoslo así. Em, ¿Qué tan aconsejable o cómo se manejaría, por ejemplo, una forma natural que no sea dañino? ¿Qué tipo de químicos deberíamos evitar en el caso del cuidado de las mascotas? Bueno, mira, hay una cosa que actualmente existen muchos productos enzimáticos que son orgánicos, son enzimas que degradan la materia orgánica y desinfectan y que tienen aromas naturales. Utilizan aceites esenciales. Hay productos en este momento muy lindos que trabajan, por ejemplo, que no utilizan el amonio, ni el Ujú. amonio cuaternario, ni el hipoclorito. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos acostumbramos a utilizar esto porque pues, en el comercio hay muchos productos, ¿cierto? Y resulta que es muy particular. Una de las grandes alegrías que me da a mí cuando yo llego a una casa y me dice, ay, hay eliminación inadecuada, está orinando por toda la casa. Y yo pregunto, ¿con qué está limpiando? Ah, estoy limpiando con hipoclorito o con amonio cuaternario. Resulta que eso hace parte del componente de la orina, entonces está reforzando. Entonces yo le digo, no, hay que utilizar un producto enzimático que además es muy amoroso con el ambiente y muy amoroso con ellos, no solamente con el contacto en la piel, en las paticas, sino con el olfato, porque generalmente los productos enzimáticos no tienen tanto aroma, utilizan aromas muy suaves. Ujú. Cuando se utilizan este tipo de difusores para limpiar ambiente y todo, también se utilizan con aromas muy suaves. En los animales, por ejemplo, hoy en día se utilizan los champú que se utilizan también tienen que tener un pH especial. Antes uno los bañaba con cualquier cosa, lo que hubiera en la casa se utilizaba. Sí, Así sí. era. Por ejemplo, los jabones que eran tradicionales, el de coco, y esos tradicionales que eran naturales, que eran los que hacían con el sebo de la piel de las vacas o en fin, eran jabones que se hubieran podido utilizar, no afectaban la piel, pero hoy en día ya eso yo creo que no existe. Creo que no. Ahora todo es con conservantes y con químicos, por eso hay que utilizar los adecuados. Pero sí, los enzimáticos son los mejores. Hoy en día hay unos excelentes que fuera de servir como desinfectantes, no afectan el medio ambiente y son muy armoniosos, son muy buenos. Mm. Ok, déjame pregunto si tiene alguna de las personas que nos acompaña en Instagram, si Ujú, tienen preguntas. sí. Pues, porque Sofía, se nos ha agotado el tiempo, pero hay muchísimas preguntas. Yo creo que a lo mejor en otro momento vienes y nos acompañas nuevamente respondiendo más Claro. preguntas de la audiencia. Eh, a mí se me Sí. han quedado montones de preguntas pendientes. Déjame ver si hay alguien que tenga preguntas. Ah, por aquí veo, pues, hay un montón de gente escuchándonos. Mm, Cuando te preguntaba de lo de la conexión con los bebés, a mí siempre me llamó la atención en alguna ocasión, cuando mis hijos estaban muy pequeños, mi hijo menor estaba de meses, apenas gateando, fuimos a una finca allá en Colombia y había en la finca el- el macho dominante de los caballos era el del dueño de la casa. Y ese caballo era que solamente el amo lo podía montar, nadie más lo podía montar porque enseguida se paraban dos patas y tiraba el que fuera. Era un caballo, Muy digamos, fieroso. muy fuerte, no digamos agresivo, pero no era fácil. Un día yo me llevé un susto porque el bebé se levantó calladito, se bajó de la cama y se fue gateando al patio. El caballo estaba ahí
y se ha metido entre las patas de ese caballo. Todo el mundo nos quedamos como, oh my God, llamen al dueño del caballo, porque era el único que podía ir a agarrar el caballo. La delicadeza, la manera tan delicada en que ese caballo empezó a moverse para no pisarlo, porque el bebé literalmente gateando entre las patas de él y jugándole o tocándole los cascos, pero ver ese caballo que todos conocíamos que era tan bravo, y que nadie lo podía tocar, y ver cómo se movía. Él no estaba viendo al niño porque pues no le quedaba dentro del, digo yo, el campo visual, pero sabía que estaba ahí, y verlo casi como danzando, moviéndose muy despacio, muy lento, en movimientos muy cortos para no pisarlo. Fue todo un espectáculo. O sea, yo estaba aterrorizada, pero aún así podía darme cuenta que ese animal estaba sensibilizado y que lo estaba de alguna manera cuidando. O sea, estaba cuidando de no hacerle daño. Y siempre me quedé con esa inquietud. Yo decía, ¿cuál es la conexión? Porque seguramente si es alguno de nosotros se arrima y nos da la patada, pero al niño no, al bebé no. Entonces, yo digo, ellos tienen que tener una intuición o una percepción diferente que hace que sus comportamientos habituales cambien cuando es una situación como esta. Sí, claro. Mira, los caballos son grandes maestros. Los caballos pertenecen a novena dimensión. Ellos son, digamos, en jerarquía espiritual, si lo habláramos, dentro de los animales tiene una jerarquía súper alta, ¿cierto? Por eso el caballo siempre ha sido tan venerado por el ser humano, también maltratado, ¿cierto? Pero la veneración es porque tienen una sabiduría muy especial y la conexión que ellos generan, la que tú hablas, es una conexión que inclusive a veces las personas en las historias que contaban en las fincas decían, ¿por qué los caballos amanecían llenos de trenzas? ¿Por qué los caballos, cierto? Porque el caballo es, digámoslo así, utiliza una energía que es una energía de poder, es una energía de empoderamiento y el caballo siempre será un guardián protector, siempre. Entonces, te voy a contar una anécdota que me pasó en una caballeriza. Yo fui a atender allá, en esa caballeriza hacían terapia asistida con niños con problemas que habían tenido problemas de locomoción o que tenían algún retraso o así, y allá hacían terapia asistida. El caballo que hacía terapia asistida realmente empezó a sufrir de un problema respiratorio y no sabían por qué. Entonces se trató como una neumonía clásica. Listo. El día que yo llegué, entonces yo empecé primero a ver los otros caballos y yo los veía, digámoslo de alguna manera, raritos. La energía en el ambiente no estaba tan agradable, se sentía pesado el ambiente, sabiendo que es un sitio donde van los niños, uno se imagina que está y es campestre. Cuando me acerqué al caballo, lo tenían amarrado y encerrado en una caballeriza y no lo dejaban que se acercara mucho a los otros. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces yo me acerqué y simplemente lo que el caballo me mostró me dejó pensando que qué error cometemos. El caballo estaba mostrando cómo las energías de cada caballo que pasaba estaban siendo afectadas. Entonces él cuando pasaba un caballo intentaba como mordisquearlo y el que estaba haciendo el entrenamiento lo golpeaba. Él me Wow. mostró esa imagen. Cuando me la mostró, yo, wow, él muestra esto y esto.
le conté a la que administraba el sitio y ella me dijo, sí, es que él cada que pasa otro caballo lo quiere morder. Yo le dije, lo que él está haciendo es esto, te está mostrando que una energía los rodea y los está sintiendo, haciendo sentir mal. Él está triste, por eso se enfermó de los pulmones. Apenas se transmitió la información, dejaron de golpearlo, y ya se restauró el problema respiratorio. Entonces, claro, él como era guardián de los otros, porque era como el líder del sitio, él se encargaba de limpiarlos a su manera, ¿cierto? Y algunos gatos hacen lo mismo con nosotros. Por las noches, cuando se acuesta uno en la cama y de pronto recibe un arañetazo que no esperaba, es porque de pronto está sucio energéticamente y estamos hablando de energía electromagnética que se nos pega, no solamente de espíritus y cosas, sino de todos los aparatos que tenemos en la casa. El wifi, el teléfono, el televisor, el microondas, todo eso genera ese tipo de energía, más la misma energía que nosotros generamos. Entonces, esa conexión tan linda que tuvo el caballo con tu hijo se refiere a que ellos tienen la capacidad de conectarse como guardianes y por eso es que yo insisto tanto que es desde el corazón, porque no es con esta visión de los ojos. Él no tiene que ver para sentir la energía del bebé. La energía de los bebés es una energía que es una energía que no tiene juicio, ni tiene miedo, ni siquiera critica, es totalmente armónico. Simplemente está explorando y él sabe que explora y es una energía que no genera ni a él miedo, ni le va a generar que me tengo que defender. Él la recibe energéticamente porque todos recuerden que tenemos ese campo áurico que nos rodea y es a través de esa conexión que se logra. Y solo desde el corazón se logra realmente. Y cuando los gatos lo amasan a uno. Bueno, eso se origina en cuando recuerdan a la madre. Es una forma de masajear la mama de la mamá y acomodarse. Entonces te están diciendo, te amo mucho, tú eres mi mamá y aquí me acomodo. Pero hay unos gatos que siempre hacen ese tipo de masajes en ciertas zonas donde te estaba doliendo y te hacen una terapia. También hay que tener presente eso. Cuando un gato se te monta aquí, habría sí. que diferenciar entonces qué tipo de masaje es, si es que te está diciendo te quiero o es que te está curando, aunque cuando te está curando también te está diciendo te quiero. Claro, inclusive voy a contar una anécdota de una amiga que de pronto nos está viendo y es que ella nunca había tenido gatos, se adoptó 2 gatos y ella sufre de apnea del sueño. Pues los gatos cuando llegaron lo primero que hicieron fue, ella en ese momento no tenía ese aparato que se ponen y los 2 gatos se le hacían aquí a ronronear. Y ella decía, esto sí es normal, Sofi, esto sí es normal, como 15 minutos ronroneándome. Pues resulta que con el tiempo ella empezó a bajar esas apneas y fue lindísimo. Y ellos siguen haciendo sus procesos y le ayudan, ¿cierto? Entonces yo digo, uno en ese sentido, por eso es que los gatos, yo digo, si a usted el perro le está saltando siempre en el mismo sitio o te huele en un sitio que normalmente no olía o el gato está haciéndose en un sitio de tu cuerpo, te está mostrando algo. Tienes que escuchar, es cuestión de conectarse, de leer lo que nos dice. A mí el gatico, por ejemplo, siempre se me tiende a acostar en el pecho y me queda mirando. Me pone así la carita frente a frente y me mira y se me duerme ahí, acostado en el pecho. Ese es el lugar preferido. O de no, pone la carita acá. Pero le gusta es dormir con uno. O sea, los gatos, ese es algo que yo digo, ellos sí no tienen límite con el tema de los territorios. Yo tengo yo digo que él me presta la cama, porque la cama es la de él. Sí, o sea, finalmente uno termina como quien dice, ocupando sus espacios. Bueno,
energéticamente hablando, ellos no dormirían con uno si uno no estuviera como vulnerable, ¿cierto? Pero también ellos duermen con uno porque buscan protección si hay otro gato que de pronto está acechándolos. Adicionalmente son guardianes de uno, entonces son esos gatos que duermen al ladito pero mirándote, ¿cierto? Que duermen, por ejemplo, los que se duermen en las piernas generalmente están cuidando tu cuerpo como un anclaje para que aquellas personas que hacen viajes astrales o que se desplazan en las noches con sueños y pesadillas, ellos protegen el cuerpo. Entonces yo los llamo gaticos ancla, porque le hacen a uno, ¡plá! Lo duermen y le agarran la pierna y la abrazan, y uno se va a mover y uno no se mueve porque lo escuadra. Entonces es algo así, pero sabe que ellos están cuidándolo. Y aquel gato que duerme muy aquí en el cuello está haciendo un proceso que tiene que ver con trabajo de chakra garganta. Masajean chakra garganta y se hacen aquí como si fuera la madre. Hacen las veces de bebé, de mamá, y mamá y bebé. Entonces, uno tiene que mirar, pero también obviamente no todo el tiempo es así. Ellos también disfrutan de que se acuestan en las piernas de uno. Cuando llega un visitante a la casa y se le acostaron, puro marcaje, porque si no lo conocía, eso es marcaje. Pero cuando es con uno, es cariño. Sí. Quieren que los acaricies, pues tampoco vamos a irnos al otro extremo porque también ellos son muy Sí, especiales. pero lo más interesante que yo veo es que, por ejemplo, en el caso de los gatos, ellos les encanta que uno los consienta, pero cuando ya están como satisfechos, hasta aquí y salen y se van, y como que, y aunque uno quiera consentirlo, no, ya, suficiente, suficiente. Sí, sí. El perro y el gato son diferentes. Por ejemplo, digamos, voy a poner varios ejemplos de que son distintos. Por ejemplo, el gato es siempre de hábito controlado en la alimentación, ¿cierto? Él come de a poquitos. Nosotros hemos afectado eso, pero su origen natural es comer poquitas porciones, puede comer de 10 a 20 comiditas al día. En cambio, un perro es de hábito glotón. Entonces el perro se puede comer, si le das 3 kilos, se los comió en una sola comida. Entonces por eso acostumbramos a darle las comidas a ciertas horas como nosotros. Pero adicionalmente el gato, él le gusta tener un espacio controlado donde dormir, y si otro animal de compañía entra en ese espacio y lo dejo oliendo al otro, ya no me gusta, ¿cierto? El gato es muy exigente con el sitio donde duerme, con los sitios donde come y con el arenero. Sí, Entonces el gato le enseña a uno a ser, yo diría, muy limpio, muy organizado, y el perro en cambio le encanta ensuciarse las patas, revolcarse en lo que sea, porque él está enseñándote a ser más libre, menos rígido. El gato te enseña a organizarte y el otro te enseña a ser libre. Son diferentes las energías, pero ambos son lindos. O sea, por eso le llega a uno el que le corresponde, porque no son al azar. Y por eso a veces en las familias existen los dos, porque eso es armónico. sí. Y son bien exigentes, tú que mencionas, son bien exigentes con el tema de los areneros. Algunos, por ejemplo, el gatico mío, si el arenero está usado, Sí, sí, sí. tiene que estar, yo lo limpio, ahí es que él lo usa. No, o sea, Sí, que esté garantizado que está acabadito de limpiar. así es. Y, y no conozco gatos que o sea, no le gusta, a ninguno de ellos le gusta usar como un arenero que esté usado por otro gato, por ejemplo, o que no esté limpio constantemente. Y algo que yo me pregunto es esa diferencia, por ejemplo, en el cuidado de las materias fecales. El perro no tiene ningún problema en dejarlo en superficie, pero el gato lo entierra. Me imagino que eso tendrá alguna explicación, ¿no? Los dos hacían ese tapado de la materia fecal, porque la materia fecal es como un indicio de que aquí estoy, ¿cierto? Y lo vuelve vulnerable en su historia ancestral.
El Ajá. perro lo hacía, y si uno se acuerda cuando saca el perro que hace popó, hace con las patas así, pra, 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 lo que como tapando, Mm. pero como con el tiempo fuimos adaptándolos más a estar cerca nuestro, ellos fueron perdiendo esa capacidad, pero el Oh, perro también lo tapaba. Lo que pasa oh, es que hoy en día, por ejemplo, hay personas que teniendo un apartamento muy grande consiguen como un arenero grande para perro. Lo que pasa es que ya se ha perdido mucho de ese instinto, pero claro, porque eso los volvía vulnerables. El momento más vulnerable de un perro, de un gato, es el momento en que están en la caja de arena. Por eso es tan importante para ellos o para un perro que sea en un sitio tranquilo. Si uno la primera vez que saca un cachorro le toca que pase una sirena haciendo popó, no quiere volver a salir en su vida porque es una asociación con, uy, ¿qué es eso tan horrible que pasó ahí? ¿Cierto? Entonces uno tiene que buscar sitios calmados. Por eso hoy en día hay zonas específicas para llevar a los perros, a los gatos siempre se les pone el arenero no cerca de la lavadora o la secadora para que suene duro, ¿cierto? Se pone en un sitio que no esté al frente de una ventana donde pasen otros animales. Uno siempre busca el sitio adecuado porque ellos se tienen que sentir muy tranquilos ahí. pues igual que uno, Claro. igual que uno, porque pues uno Sí, también necesita privacidad, tranquilidad, seguridad, todo eso. todo eso. Así es. Sí, así es. Bueno, Mm. Sofía, te cuento, no hay preguntas en este momento, pero te quiero agradecer infinitamente. Nos hemos extendido montones. Normalmente es una hora y hemos hablado como hora y media y aún así hay mucho para hablar. Eh, Te quería agradecer y ya como para finalizar, pues contarle a la audiencia de que tú prestas tus servicios a través de online también, asesorías para el cuidado de los animales y sobre todo también lo que es la terapia, ¿cómo la llamarías? O cómo la llamas tú, la terapia energética con ellos. Sí, o sea, en este momento yo hago tanto terapia de comportamiento como terapia energética de armonización a través de Reiki y comunicación intuitiva. Mm. Ahí se puede formular esencias florales si hay necesidad o se hace, por ejemplo, indicación con aromaterapia y también terapia con cristales, pero básicamente es una armonización integral de el paciente, que es en ese caso pues el animal de compañía, pero realmente tú sabes que es un tratamiento para toda la familia. Exactamente. Bueno, Sofía, si alguna persona está interesada, pues ya nos pondríamos en contacto. Claro. Yo te agradezco y no sé, te queda abierto el conversatorio para que continuemos ya enfocándonos de pronto un poco más en lo que son las terapias como tal. Claro. Nos hablaras un poco más acerca de, por ejemplo, el uso de las terapias florales, la aromaterapia, el uso de los cristales, o sea, como ya más entrando en explicándonos y cómo se haría o cómo se hace eso a distancia, por ejemplo, porque esa es Uh-huh. la otra parte que para la gente yo sé que le queda la inquietud. Cuando uno ya lo vive, uno entiende, pero yo no lo sabría Sí. explicar, ¿ok? Sí, no, muchas gracias Marta por invitarme y claro que sí, estamos dispuestos porque pienso que uno, este conocimiento no es para guardarlo, es Ujú. parte de entregarles a ellos este maravilloso conocimiento porque es en beneficio de ellos. Claro. Ellos reciben las terapias de una manera tan hermosa que yo a veces digo, son mucho más conectados que nosotros, la reciben tan armónicamente que cómo no enseñar a todos para que aprendamos a entregarles estos momentos tan lindos. No, Claro pues, que sí. y gracias a ti que nos enseñas cómo comunicarnos y cómo tratar o mejorar nuestra relación con ellos, poderlos entender, porque es que a veces yo pienso que nos quedamos muy corticos en cuanto a eso, al entendimiento. Sí, y con gusto. Muchas gracias. Bueno, te deseo una feliz Feliz noche, noche. nos estamos Lo conversando mismo. a nuestra audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Chao. Chao, gracias.